Bien, pues buenos días. Muchísimas gracias, en primer lugar, por la oportunidad de volver a Perú, que la verdad es que empieza a ser un placer cotidiano y que agradezco encarecidamente. Cuando Leticia me persiguió para que le mandara mis transparencias y me pidió todas las cosas que quería que abordara en la presentación, ya no sabía cómo comprimir más. Dije, necesito el Congreso para mí sola. Así que decidí partir el tiempo muy estricta, cosa que no hago jamás, y dedicar 5 minutos a cada una de sus peticiones. Quizá pensando que luego vamos a tener la oportunidad de dialogar y que estos eventos sobre todo sirven para despertar la mente y abrir una puerta al diálogo social, abrir una puerta a las posibilidades de inspiración y de crecimiento en las instituciones educativas. Así que 5 minutos para cada una de estas cosas. Primero, ¿por qué educación para la ciudadanía? Básicamente, 3 grandes razones a nivel internacional que han puesto en el panorama de la educación la necesidad, como decía ayer Joel, ¿qué pasaría si PISA examinara de ciudadanía? Quizá los gobiernos y las administraciones públicas se tomarían mucho más en serio el ponerlo encima de la mesa. Pero lo cierto es que en todas las instituciones internacionales hay hoy una tremenda preocupación por la erosión de la ciudadanía en las sociedades más avanzadas. Las democracias históricas que pensábamos que eran incuestionables, como Gran Bretaña con el fenómeno del Brexit o el mandato de Trump, que pone en cuestionamiento derechos que pensábamos adquiridos y que jamás revertirían en el progreso ético de la humanidad. Está haciéndose preguntar qué ocurre con las viejas democracias. También una erosión gradual del capital social y una tendencia en las jóvenes generaciones cada vez mayor al individualismo y a generar una vida privada y a sustituir el concepto de bien común por el concepto de calidad de vida. Ese discurso, ese cambio de lenguaje subliminal en los debates educativos y en los debates de políticas sociales es tremendamente peligroso. Ya no hablamos de un bien común por el que vincular y comprometer la vida. Hablamos de lograr una calidad de vida individual y de proteger los derechos, las fronteras y los muros que vuelven a levantarse de nuevo en las sociedades occidentales. Y la tercera gran razón, a mi juicio muy importante, es la necesidad de encontrar unos valores compartidos. Ayer describían también los ponentes muy bien esa dificultad de encontrar un modelo de ciudadanía en el que todos estemos de acuerdo. ¿Por qué esto es tan necesario en el ámbito de la educación? Porque la educación moral, a lo largo de la historia de la educación en valores, la educación ética, tradicionalmente en las sociedades ha ido vinculada a la educación religiosa. Prácticamente hasta mediados del siglo XX no se planteó el desmembramiento de ambas enseñanzas. Las religiones, cualquiera de ellas en cada sociedad, proveía a las escuelas de un elenco de valores incuestionables bajo el argumento de autoridad. La progresiva secularización de los países y de los sistemas educativos abre una brecha enorme en el panorama de la educación moral. ¿Quién determina? ¿Quién tiene la legitimidad de decidir cuáles son los valores que tienen que comprometer a las nuevas generaciones? El vaciamiento de las motivaciones últimas radicales para elegir la vida buena amenaza con la tentación de instrumentalizar la educación ética. Y eso hace que se busque un concepto de consenso. Y el concepto de consenso es la educación para la convivencia, para la ciudadanía y la competencia cívica. Esto abre 3 niveles en los sistemas educativos, primero en Europa y luego en el resto del mundo. Conocerán ustedes el estudio del IEA en 50 países, 90.000 estudiantes, que abre 3 grandes niveles en las iniciativas de las políticas educativas de educación para la ciudadanía. Enseñar cosas sobre la ciudadanía que se hace tradicionalmente en las asignaturas de historia o de ciencias sociales, incluso en las asignaturas de ética o en las enseñanzas de las religiones. Avanzamos, sobre todo a finales de los años 90, y se da un paso en el mundo de la educación de enseñar para ser buenos ciudadanos.
como bien también describía Joel en su conferencia ayer. Pero hoy el desafío mayor que tiene la investigación sobre la pedagogía cívica es cómo a través del concepto de ciudadanía podemos conformar el carácter de las nuevas generaciones, que haga permanente y que transforme a las personas, no solamente para comportarse cívicamente en grupo, sino también en lo más oculto de sus hogares. Y eso pone encima de la mesa la asociación que ustedes bien tienen en su sistema educativo entre desarrollo personal y competencia cívica. Ambas dimensiones hoy totalmente indisolubles en las mejores iniciativas de innovación pedagógica. Por eso hay que elegir. Es la primera elección cuando uno se plantea diseñar un programa de educación para la ciudadanía. O nos quedamos en una visión minimalista y aprendemos un montón de cosas sobre las reglas de funcionamiento de la sociedad, o somos mucho más ambiciosos en nuestro horizonte y apostamos por una visión maximalista que asocie la competencia cívica a las competencias de pensamiento crítico, creativo, riguroso, también a las competencias vinculadas a la autonomía, la iniciativa personal, el afrontamiento del cambio, de la ambigüedad, el afrontamiento de la innovación, la gestión del liderazgo, la gestión de los equipos, pero también las competencias asociadas al espíritu, al horizonte de sentido, al propósito de vida personal, al altruismo, a la solidaridad y a los grandes valores que han movido los mejores momentos de la historia de la humanidad. Esto ha llevado una larga trayectoria de investigación, de estudios, de movimientos. Yo no voy a ser exhaustiva, pero sí voy a dar dos matices muy rápidos. El primero con el informe Crick en Gran Bretaña, uno de los documentos emblemáticos que asentó curricularmente en los sistemas educativos, entre comillas, la asignatura de ciudadanía, vinculado a uno de los temas más polémicos. Crick decía en aquel momento que necesitábamos enseñar en la escuela competencia política en unas sociedades que ya entonces se veían corruptas y deterioradas en la participación democrática y en la vida social. Crick dice que la competencia política es una virtud moral en la más pura línea aristotélica y que es necesario recuperar para las nuevas generaciones la vocación a la política como servicio al bien común. El Consejo de Europa recuerda en distintas ocasiones que seguimos teniendo distintos niveles de discurso. Que una cosa es lo que ocurre en las grandes asambleas de las Naciones Unidas, de la UNESCO, instituciones como UNICEF que han dedicado eventos y congresos, o en los discursos de los políticos en grandes congresos como este. Pero una cosa muy distinta es el nivel de discurso y otra cosa es el nivel de toma de decisiones. El Consejo de Europa recuerda encarecidamente que tiene que haber una coherencia entre las intenciones políticas, las ambiciones de las constituciones democráticas que en sus preámbulos, todas ellas, recogen un gran panorama de lo que significa la vida cívica y los mejores valores para el desarrollo humano y de la civilización. Pero no siempre se traducen en las decisiones cotidianas, que en el último nivel tienen que afectar lo que cada educador hace con su educando. Bien el maestro en el aula, bien el padre o la madre en lo más recóndito del hogar. El CREL, el Center for Lifelong Learning Research, también el think tank más innovador y más potente de reflexión sobre los estudios cívicos, recuerda que educación para la ciudadanía requiere complicidad social, porque la educación formal, la escuela, es el agente menos eficaz en este momento en la educación moral. Medios de comunicación, la noche, la calle, el grupo, internet, etcétera, etcétera, bombardean a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes con una visión muy distinta de la vida. En España tenemos un dicho que dice: las niñas buenas van al cielo y las malas a todas partes. No sé si ustedes tienen lo mismo acá. Pero ciertamente hay una fractura importante en la socialización de los valores de las nuevas generaciones. Lo que los que ya pintamos canas entendemos como vida buena ya no tiene mucho que ver con lo que entienden nuestros hijos
o nuestros nietos. Y esa fractura de discurso provoca una necesidad de intervenir no solamente en lo que la escuela hace, sino todo el tejido social y comunitario que rodea a nuestras jóvenes generaciones en nuestras comunidades, especialmente en nuestras comunidades locales, pero también a nivel global. Hay muchos desafíos, yo no voy a ser exhaustiva, luego dejaré el PowerPoint, pero si tuviéramos que hacer una síntesis histórica en estos últimos 30 años de cuál es ese perfil ideal de ciudadano que requiere una sociedad avanzada y democrática, estas son las grandes características que hoy se proponen. Y necesitamos dibujar la nuestra. Es algo que cada sociedad debe hacer. A mí me gusta mucho utilizar una metáfora, quizá algunos la conocen, de Howard Gardner, el padre de las inteligencias múltiples. Él pone este ejemplo. Concentraros un momento y no penséis en este momento para nada en una cebra blanca con raya rosa fucsia brillante. ¿Qué tenéis en la mente? La cebra. ¿Cómo funciona la mente humana? La mente humana funciona con la imaginación. Generamos como una especie de rollo de película de aquellos antiguos, una visión de la vida, la muerte, el futuro, la cultura, la ciencia, la familia, el sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Educar es contar cebras, es contar relatos, es amueblar las mentes. Y necesitamos una cebra común. Necesitamos ser explícitos, describir, narrar de muchas maneras y con muchos relatos aquellos principios y valores fundantes de nuestra sociedad. Ese relato hoy tiene preocupaciones tremendas y muchas veces muy duras. Ya he nombrado algunas. Aquí tienen ustedes una síntesis de algunas de las que se reflejan en estos últimos años. He hablado del déficit democrático, de la caída de principios fundamentales que pensábamos alcanzados, el miedo a los nacionalismos y los integrismos, el fantasma del adoctrinamiento, el ataque a la escuela y a los maestros que yo he vivido durante muchos años porque queríamos manipular las conciencias. Miren ustedes, es imposible ser neutral. Un maestro, una maestra jamás es neutral. Entra delante de un grupo de alumnos y de alumnas y su rostro, su figura, su voz, como alguien describía ayer en la intervención, al final los alumnos, cuando estás debatiendo y estás fomentando, alguno te levanta la mano y te dice, pero ¿usted qué piensa de verdad? ¿No? Y usted no se puede callar, porque el silencio y la omisión ya es un relato. Y hoy la escuela necesita esa honestidad explícita en las intenciones educativas. Y eso no es adoctrinamiento, eso es lealtad a una causa común. Porque al final no todo vale, ni hay un derecho absoluto a que cada uno piense lo que quiera. Hay límites y una sociedad debe determinar cuáles son sus límites éticos, que están por encima de preferencias individuales, religiosas, familiares, sociales. Los niños no son propiedad de nadie y necesitamos como sociedad proteger aquellos derechos fundamentales que constituyen los límites de la vida individual. Y eso es uno de los principios más importantes para reflexionar cuando uno decide, en una escuela, en un aula, si ustedes me apuran, hacer un proyecto de educación para la ciudadanía. Por supuesto, competencia política. ¿Saben ustedes cuál es el partido más votado en mi país por los jóvenes entre 18 y 25 años? La abstención. El problema de la apatía y el desenganche progresivo y el escepticismo ante una vida política tan corrupta, no piensen ustedes que es exclusivo. Yo soy valenciana y tengo a mi expresidente, exconsejeros, el anterior presidente, todos en la cárcel, el anterior consejero de Educación en prisión en Valencia, acá cerca. Todos vivimos ese escepticismo que va haciéndonos desengancharnos y que ha provocado un fenómeno cada vez más creciente entre la gente joven, que es el relativismo moral. Todo vale, nada importa, todo es cuestionable, todo es opinable, todo es asumible mientras no estorbes al vecino. Y esto es una mezquindad moral muy peligrosa
para generar sociedades mediocres. ¿Cuáles son los desafíos para un sistema educativo que todavía no ha cambiado para responder a los desafíos de las nuevas generaciones? De nuevo recojo algunos. ¿Cómo vamos a proponer un programa de educación para la ciudadanía realmente innovador y transformador de mentes y corazones si no cambiamos la escuela? Como bien dijo Mariana ayer en la mesa redonda. ¿Cuáles serían mis prioridades? No sé si está por acá. ¿Cuáles serían mis prioridades como directora? Y decía ella, cambiar el paradigma, naturalmente. Si no cambiamos en profundidad las instituciones, los programas de intervención en competencia cívica no tendrán eficacia. Los desafíos de convivencia, los desafíos éticos, los desafíos de proyecto vital deben cuestionar todos los pilares sobre los que se asienta nuestra manera de enfocar el currículum, las metodologías, los sistemas de evaluación, de organización escolar, los horarios, las propuestas y un largo etcétera. Supone un revulsivo para repensar para qué educamos. Dice Eurídice, uno de los documentos que cité en la transparencia anterior, que los sistemas educativos deben afrontar la diferencia entre la educación obligatoria, que prepara para la vida, que enseña a vivir, y cito entre comillas, y la educación no obligatoria, que prepara para una profesión, que prepara para el trabajo. La presión de las pruebas internacionales, los intereses de mercado, las instituciones económicas que interfieren en la génesis de los proyectos educativos de los países, está presionando mucho para que la escuela, especialmente la secundaria, focalice hacia una presión temprana del mundo laboral. Pero recordemos, la educación obligatoria, esto es, aquello que nuestra sociedad considera que toda persona humana necesita conocer para afrontar la vida y diseñar un modelo feliz. Aquello que es ineludible es lo que tenemos que hacer el eje en nuestras escuelas. Tiempo habrá después de dedicar recursos potentes, colaboración entre la empresa y el Estado para diseñar propuestas de formación para el trabajo. Pero necesitamos blindar ante esta presión los espacios, los tiempos, la formación del profesorado necesaria para poder realmente educar en profundidad. Porque no solamente se trata de un desafío curricular, de qué vamos a enseñar, se trata también y especialmente de cómo a través del currículum de ciudadanía, de los temas, luego pondremos un par de ejemplos que me pidió Leticia, de todos los temas que vamos a ir insertando a lo largo del tiempo, distinto en las distintas edades, en las opciones minimalistas o maximalistas, en toda la vinculación que tengan las escuelas con las comunidades locales, con las grandes ONGs, con las grandes causas, con la conciencia global, también aborden la transformación individual. Y esto a los maestros y a los profesores de educación para la ciudadanía, yo empecé a impartir esta asignatura en el año 95 en Gran Bretaña, donde ya era obligatoria. Y entonces ya teníamos acá este problema. ¿Hasta dónde un maestro se puede implicar? ¿Hasta dónde te puedes meter para arreglar la vida de cada uno de tus alumnos? ¿Dónde están los límites entre el papel, el rol de la escuela, que ha cambiado tremendamente, y el rol de la familia? Y pongo una palabra rápida sobre mi experiencia. Ustedes no sé si sabrán que cuando en España se apuntó la inserción de la asignatura de educación para la ciudadanía en los sistemas educativos formales, en la escuela obligatoria, se armó un debate y un follón nacional como nunca ha pasado en un tema educativo. A mí me rompieron 2 veces los cristales del coche a la salida de una conferencia, la policía me tuvo que sacar 2 veces de un congreso, era lo nunca visto. Y había un ataque frontal sobre la injerencia de la escuela para educar a los niños. Yo vi las estadísticas que me mandaron ustedes sobre la opinión que tienen acá todavía muchas familias de que la escuela no debe educar en moral. Vuelvo a la cebra. No olviden ustedes de la cebra. No se puede hacer omisión
sobre la cosmovisión. No se puede hacer omisión, se puede ser honesto, pero no se puede ser neutral. Una de las consecuencias más tristes del debate, que duró aproximadamente 4 años, se implantó la asignatura, yo publiqué los libros, los textos, tuvimos un montón de encuentros, de congresos. La Iglesia tomó una postura muy beligerante, pero se fraccionó. La mitad, la Escuela Católica apoyó la inserción de la asignatura, la Conferencia Episcopal se manifestó en contra, los debates fueron durísimos y hubo momentos realmente dramáticos. La triste consecuencia fue una pérdida de confianza social hacia la figura del maestro. El interés oculto de presentar al maestro como un manipulador de conciencias hizo que la sociedad en general, que los medios de comunicación plantearan a la escuela como una especie de oscura institución que manipula las conciencias de los alumnos. Mire, yo creo que hay 3 maneras de ser maestro cuando uno quiere educar, y no solamente instruir. Uno puede querer ser neutral, puede querer no mojarse, e insisto, esto es muy peligroso. Uno puede intentar presentar los 2 lados hasta donde te dejan, todo depende de la edad. Y uno puede ser manifiestamente comprometido con un set de valores, de principios, de derechos humanos que descansan o empiezan con el concepto de dignidad, justicia, paz y solidaridad. Esos 4 principios son fundantes y no son negociables. Y yo creo que un buen maestro, de ciudadanía o no ciudadanía, un buen tutor, un orientador, un director o directora de escuela, debe ser explícitamente comprometido con la defensa, la protección, el desarrollo y la ambición de esos valores. Bien, ¿y qué hacemos con las familias? Claro, esto es un tema tremendamente complejo. Sabemos que la escuela, los más optimistas dicen que tiene solo alrededor del 20% de potencial para influir en el éxito o en el fracaso vital de un alumno. Solo un 20%. Yo siempre digo que esto es como la botella medio llena o medio vacía. Solo un 20%, no, un 20%, es muchísimo. Pero ciertamente el factor más importante en el éxito vital de un niño o de una niña es el grado de implicación, cito los últimos estudios de PISA, el grado de implicación que tiene la familia en el proceso educativo del niño. Aunque yo quiero recordar que un niño no elige la familia en la que nace, no puede elegir ni el lugar donde nace, ni su raza, ni sus condiciones socioeconómicas, ni la naturaleza de sus familias, ni la desestructuración posible en la que viven, ni la implicación que tienen. Un niño no elige su infancia, pero la escuela puede hacer que la infancia no determine irremediablemente su futuro. Y esa posibilidad de elegir no solamente qué voy a hacer en la vida, sino quién voy a ser en la vida, es una de las responsabilidades mayores que tienen las escuelas. El escenario ideal, evidentemente, es la colaboración sana y estrecha entre escuelas y familias. Una colaboración tensa muchas veces. Nosotros en la Fundación tenemos varias escuelas, tenemos en este momento una red con 40 escuelas y 6 escuelas nuestras que nos han ido cediendo porque estaban en crisis por distintas razones, con factores de riesgo alto. Muchos de nuestros alumnos, yo tengo en Madrid la última escuela que hemos asumido, 41 niñas africanas venidas en pateras, sin familias, acogidas en una residencia al lado del colegio. No pueden elegir y no es fácil, ¿no? Y yo a veces digo, por favor que nadie tutee esto, a veces digo que las familias en su casa están mejor y que no haya que colaborar, que mejor no, algunas es mejor que no colaboren. Entonces, no sé si aquí hay directores de centro que me entienden, ¿no? Sobre todo si tienen WhatsApp, entonces ya es mejor que no aparezcan por el centro. Claro, entonces el equilibrio es muy complejo. El factor más importante de colaboración entre la familia y la escuela no es la presencia o injerencia de los papás y las mamás en las reuniones escolares. Es que la cebra, vuelvo a la metáfora, que cuenta la escuela y la cebra que cuenta el hogar sea la misma. Que la visión, que haya una sintonía
en las prioridades y los modelos, en los principios, los valores, las conductas y los límites que familia y escuela establecen. Esa crisis de la socialización primaria, esa profunda contradicción entre los discursos generadores de identidad, requiere hoy un diálogo constante, una sintonía adecuada para que la educación sea más eficaz. Y las tensiones existen a la hora de la educación en valores, de la educación en la competencia cívica, entre estimular la participación, que sabemos que es tremendamente útil, y evitar la injerencia, porque si los dejas se hacen dueños del colegio. Sabes que algunos son negativo-alcohólicos, adictos al no. Están todo el tiempo están en contra de todo, del color de los calcetines, del menú del comedor, de lo que haces en la clase, de la profesora que has contratado, del libro de texto que elegiste, de la foto del libro de texto que elegiste, del tema que el profesor trató. Ese equilibrio entre fomentar la participación y respetar el terreno propio de cada uno. Entre la colaboración y el conflicto, entre un voto de confianza hacia el educador. Y yo soy madre, tengo 4 hijos, y he sido una pésima madre de alumno. Yo recuerdo cuando mi hija terminaba el último año, tenía un profesor nefasto, y de física, horrible. Entonces, recuerdo, ya faltaba un mes para los exámenes, para el selectivo, para el acceso a la universidad. Teníamos la asamblea de padres, ¿no? Entonces, yo recuerdo acá de mi hija diciendo, por favor, mamá, pase lo que pase, no hables. Pase lo que pase, no hables. No, pero yo hablé porque es que es irremediable, ¿no? Es cierto que nadie quiere a nuestros hijos más que nosotros. Nadie les preocupa más el bienestar de los hijos que a nosotros, aunque no siempre sepamos cómo hacerlo. El equilibrio, el diálogo, escuchar el clamor muchas veces de las familias también es un revulsivo para los que tenemos responsabilidades educativas para entender la eficacia de nuestras decisiones. Y hay que tener la humildad suficiente para saber escuchar. Confiar, pero también dejarse cuestionar. Comunicar, transmitir, ser transparente con la información y evitar esa tentación de blindar la escuela para que nos dejen en paz, que a veces es útil, hay que reconocerlo. Y luego, la última me preocupa particularmente, porque yo no sé acá en Perú, pero allá los maestros lloran mucho, ¿no? Y la culpa de todo la tiene la familia, el internet, la calle, y es que no escuchan, no nos atienden, no tenemos autoridad, no quieren estudiar, están desmotivados. Miren, de casa se viene llorado. Ya uno llora en casa y ya cuando cruza la puerta de la escuela se le olvida. No podemos estar echando la culpa siempre a factores ajenos a lo que ocurre en la escuela. Esto es muy importante, porque es cierto que si no contamos con esa colaboración excepcional de aquellas familias implicadas, que normalmente es un porcentaje pequeño, al menos en las escuelas en las que nosotros nos movemos, a veces no porque no quieran, sino porque no pueden. Yo tengo mamás que trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche limpiando escaleras. Y ustedes dicen que en el horario, la hora de atención es los miércoles de 1 a 1:30. Claro que el sistema tiene que flexibilizar. Y claro que tenemos que encontrar las maneras, todas las mediaciones posibles para lograr la implicación. Pero cuando no la tenemos, recuerdo la función subsidiaria de la escuela en la responsabilidad social de nutrir el derecho a la educación de cada niño de este planeta. Y el derecho a la educación no es el derecho a la escolarización. Y lo voy a repetir, el derecho a la educación no es el derecho a ir a la escuela. Es el derecho a tener una educación excepcional en la escuela y fuera de la escuela. Y no podemos confundirlos, y no podemos conformarnos, y no podemos cegarnos a pensar que porque la nuestra sea excelente, nuestro compromiso de transformación social, en este caso con nuestro país, ha terminado. Debemos mantener viva esa llama, porque somos responsables del futuro de las generaciones que al final y a la postre serán las que nos cuiden en los asilos
cuando nosotros ya no estemos para dar charlas. Bien. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Yo he puesto ahí factores que hacen músculo educativo de colaboración, el aprendizaje, sobre todo la narración. Es muy importante estimular, allá en España, no sé acá, tenemos un debate con los deberes escolares, extraescolares, bueno, en contra, a favor, es todo un lío. Entonces, no se trata tanto de que vayan a hacer problemas de ecuaciones en casa. Se trata de estimular la conversación, el diálogo, la lectura compartida, las experiencias que nosotros no podemos ofrecer. Miren, yo creo que hay 4 cosas fundantes que la familia tiene que hacer para educar los valores de un niño que no puede hacer la escuela. La primera es una cosa que Carballo ya llamaba hace muchos años la urdimbre constitutiva. Esto es la calidad física de la relación afectiva. ¿Sabes ese achuchón que le das a tu hijo, que no lo dejas, ¿no? Que se enfada porque le has quitado el internet, porque has suspendido 7 veces seguidas las matemáticas y al final has arrancado ya el módem y no te habla? Y no te habla, es constante ese internet, esto es importante, ¿no? Un día, otro día, la hora de la cena, te mira, quiere hacerse enfadado y a ti te da risa, ¿no? Y le pegas un pellizco y entonces se viene abajo. El pellizco, la caricia, el cariño. Eso que sabes, yo sé, tengo los 4, por cómo cierran la puerta de la calle, de qué humor van cada mañana. Por cómo dejan el desodorante, si tienen novia o no. Si no, ustedes, los que tienen hijos, me entienden, ¿no? La urdimbre constitutiva. Yo quiero a mis alumnos mucho, pero no es comparable. El diálogo. Yo también los quiero mucho y los escucho hasta las 5, pero evidentemente hay un más. Y es muy importante dialogar con los niños hasta los 9, los 10 años, porque luego ya no dialogas, luego negocias. Mamá, es que me voy a casa de Laura. ¿Laura? Ya te he dicho que no me gusta que vayas con Laura. ¿Por qué no vas con María? Laura siempre está por la calle. No. Me han preguntado. Ah, ¿y qué tal? Mal. ¿Mal? Es que ayer ya te dije que tenías que repasar las ciencias. Ya siempre le va a ir bien. Ya siempre va a ir con María. Ya no te va a contar nunca que va con Laura. El diálogo se acaba a los 9, los 10, los 11 años. Entonces hay que dialogar antes, ¿eh? Luego hay que negociar y luego pasa el tiempo, la adolescencia solo tiene de bueno que se acaba. Tarda mucho, pero se acaba. Los límites. Los límites. ¿Cuáles? Bueno, hoy los padres tenemos un cierto problema. Yo siempre digo que mi abuela se fue al cielo con 102 años, convencida que había sido la mejor madre del mundo, plena guerra, en fin. Vamos, convencida. Y sus 4 hijos eran estupendos. Mi madre está convencida que ella lo hizo bien. Cumple 90 años este mes. Pero algo salió mal. O sea, porque ella lo hizo bien. Pero claro, yo siempre estoy por ahí, mis hijos comían congelado, van un poco arrugados, no plancho, me llama y me dice, hija, ¿dónde estás? ¿No? ¿Cuándo vienes? No, es todo un poco de lío, mis hermanas también viajan mucho, en fin. Ella lo hizo bien, pero algo no sale bien. Claro, mi generación ya no sé si lo hicimos bien. O sea, ya no sabes. Si eras muy permisivo, mal, porque igual se hacían medio hippies. Si eras muy autoritario, mal, porque igual se traumatizaban y acababan en el psiquiatra. Si les dejabas quedarse por la noche, mal, porque claro, tenían que dormir, la salud. Si no les dejabas, mal, porque igual les hacían bullying, porque no habían visto la serie. Entonces, no sabías. Un día les dejabas, otro hacías otra cosa. Quiero decir, claro, es el recetario con el que venían durante siglos los niños bajo el brazo, básicamente porque no nos importaban tanto. Esto es también el mito de la infancia feliz, que es un mito del siglo XX. Pero bueno, quiero decir, nadie se preocupaba mucho. Estaba claro que lo hacías bien y ya está. O sea, no, ahora no. Entonces, esta ambigüedad y la crisis de autoridad paterna, materna, la crisis de una reconversión de la autoridad para que no sea autoritarismo, y los patrones y los límites, esto es de la familia. Y el cuarto factor, que solo es de la familia, y que si no se da en la familia también es muy difícil, es perder el tiempo. Hay que perder el tiempo con los hijos. Claro, es complejo. ¿Por qué? Porque en la escuela no puedes perder el tiempo. Pero perder el tiempo educa para la soledad. No tengo tiempo de explicar esto, pero uno de los problemas más gordos que tenemos en las aulas es que nuestros alumnos no saben estar solos. Ustedes prueben. ¿Qué quieren hacer hoy? Tercero de secundaria.
Nada. ¿Nada? ¿Cómo que nada? Nada. Muy bien, todo al suelo. Nada. 43 minutos sin hacer nada, no soportan. Claro, está todo el día con pulgarcita, dándole a la tecla. O sea, nada, no saben estar solos con sus pensamientos, con sus sentimientos, no saben, ¿no? Y esto debilita el carácter. Y la educación para la soledad es uno de los pilares de la resiliencia y la fortaleza de carácter, algo que van a necesitar mucho en esta vida, porque por mucho que la familia quiera, no puede elegir el futuro de sus hijos. 5 minutos de método, aunque van pasando, van a ser 3. Claro, enseñar esto no se puede hacer con el método de las 3 Es, explicar, ejercicios y examen. Porque uno puede sacar un 9,75 en el examen sobre los derechos humanos y ser un racista de narices. Entonces, esto es un problema, porque esta área de trabajo requiere métodos distintos, formas distintas, enfoques distintos. A mí me gusta mucho esa expresión de Ortega y Gasset de pensar con las manos. Esa es la diferencia de una competencia. Yo cito una anécdota en un libro que he publicado con Santillana, voy a hacerle publicidad. Educar, la inteligencia que aprende, está en abierto en nuestra web, lo pueden ustedes descargar. Y cuento la anécdota que seguro que muchos recordarán de Tilly Smith, esta niña británica que estaba en la playa con sus padres cuando el tsunami y salvó a 80 turistas. Pueden ustedes ver en Google las entrevistas a su profesor, porque vio que el mar se retiraba rápidamente, recordó el proyecto de geografía, convenció a todos los adultos que echaran a correr, subieron a la azotea del hotel y se salvaron. Yo siempre pregunto a los docentes, uso mucho esta anécdota, ¿cuántos de nosotros que estudiamos accidentes geográficos, golfos, cabos, en fin, todo esto, cuántos en aquella playa hubiéramos sido capaces de reconocer lo que pasaba, tomar la decisión adecuada, una mocosa de 8 años convencer a todos los adultos que dejaran sus sombrillas y sus bolsos y echaran a correr? Hoy en día tendríamos en el móvil y pondríamos hola, retira 20 metros. Y Google nos daría inmediatamente la respuesta. Pero realmente con esa respuesta seríamos capaces de liderar una transformación en un grupo de 80 adultos desconocidos. La escuela, durante generaciones, ha tenido la misión de dar la información, de sustituir a Google. Pero hoy la escuela tiene que transmitir principalmente la información en conocimiento. Y el conocimiento en carácter. Y esa secuencia, que Mackintosh llama contestar a lo que Google no sabe, esa secuencia es la que ha motivado los cambios curriculares de los modelos de contenidos, de conceptos, de anécdotas y de episodios históricos a los modelos competenciales. Por eso, cuando hablamos de educación para la ciudadanía, hablamos de una apuesta 100% por una educación en competencias, que supone no enseñar competencias, sino entrenar competencias, generar entornos reales donde se practique la vida buena. Yo siempre digo que las aulas deben ser como grandes laboratorios que nos permitan entornos, esta es la definición de nuestra fundación, en el andamio competencial, que hagan posible que los alumnos no tengan más remedio que practicar las competencias cívicas. Por eso, una buena clase de ciudadanía tiene que crear esas situaciones, esas circunstancias, para que los alumnos practiquen en distintos entornos, como bien nos ha enseñado el avance y la investigación en neurociencia, que las mentes de nuestros alumnos interiorizan el conocimiento en la medida en que las neuronas establecen múltiples conexiones. Una buena clase de ciudadanía es progresiva, es interdisciplinar, ofrece una pluralidad de oportunidades para la narración de los acontecimientos, ofrece experiencias auténticas de vida cívica, de gratuidad, de compromiso, de compasión, de altruismo, de participación democrática, de toma de decisiones y un largo etcétera. Experiencias, narración, comprensión de la realidad, estudio y profundización de los hechos objetivos, técnicas de diálogo, de negociación, oportunidades para cambiar los hábitos, llamados tradicionalmente virtudes frente a los valores. Yo soy una defensora de recuperar el concepto aristotélico de virtud, que es el valor puesto en práctica, el valor convertido en hábito de carácter.
convertido en necesidad. Y, por supuesto, celebrar. Y claro que podemos evaluar la ciudadanía. Esto fue otro debate enorme en mi país. No se puede evaluar la ética, los valores. Es muy subjetivo. Miren ustedes, ¿tienen un alumno racista en sus clases? ¿Cómo es un alumno racista? Insulta, no se quiere sentar al lado del de color, utiliza lenguaje obsceno, ve o analiza una visión sesgada. Escuchaba ya a Joel sobre el Holocausto. Yo he tenido alumnos que niegan la existencia del Holocausto en Alemania. ¿Qué tiene de subjetivo todo esto? No tiene nada de subjetivo. Ahora, no se puede medir con un examen tradicional. Necesitamos un desarrollo en modelos y estrategias de evaluación que no descansen sobre el concepto de medir el logro, sino de acompañar la evolución. Y este cambio es un cambio de mentalidad en los profesores, es un cambio de políticas de escuelas y es un cambio en la formación que permita que los profesores lo alcancen. Y luego hay que seleccionar las prioridades. Un flash muy rápido sobre dos de las que me propusieron ustedes. Uno, la violencia. Miren, la violencia tiene un componente cognitivo y hay que aprender a razonar, a profundizar. Hay que amueblar muy bien las cabezas, pero también tiene un componente afectivo y emocional. Tiene mucho que ver con la autorregulación, como veíamos ayer, y el entrenamiento de las funciones ejecutivas. Y luego tiene un componente importante de entrenamiento en comportamientos. Recomiendo el estudio Cleveland, que analiza en Estados Unidos 200 escuelas con todas las cartas para tener un montón de violencia escolar que lograron tener entornos pacíficos. ¿Dónde ocurren las experiencias de éxito capaces de vencer la violencia contextual? Porque miren, en los centros hay mucha violencia escolar, en los suyos, en los nuestros. Tienen raíces muy profundas que no se originan en la escuela, con lo cual la escuela tiene muchos límites para abordarlas. No son fenómenos aislados. Cuando uno ve la punta del iceberg, debajo imaginen ustedes que hay mucho más y mucho más frecuente de lo que pensamos. Y siempre pensamos que la violencia física es la más urgente. Y hay muchas otras maneras de violencia tremendamente interiorizadas que son tan o más urgentes. Los japoneses dicen que se debe a la competitividad y el individualismo. Los Estados Unidos dicen que se debe al adoctrinamiento de los medios de comunicación. Y los franceses dicen que enseñamos una cosa en las escuelas que no tiene nada que ver con la vida. Dicen, o me decían, o alguien decía ayer, o el vídeo aquel de por qué se jodió Perú, que me encantó, que la viveza se debe al hábito. Sea cual sea la raíz, prevenir la violencia supone apostar explícitamente por un modelo sistemático de intervención. No vale hacer una actividad a la semana, ni un día de la paz, ni una semana cultural para la convivencia. Hay que ser sistemático y riguroso en modificar las estructuras de convivencia, de enseñanza y aprendizaje, las metodologías que se utilizan, los entornos, la calidad del clima, la calidad del acompañamiento personal y la calidad humana, moral y espiritual de los maestros. Y ahí es donde hay que invertir, porque la raíz del cambio en una escuela depende en gran medida de la calidad de la relación afectiva y del compromiso entre cada maestro y cada niño. Y otro tema que me proponían también para el diálogo es el tema de la igualdad, un tema tremendamente debatido, tremendamente conflictivo, así que simplemente voy a citar el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que tiene las definiciones que ustedes tienen en pantalla. Femenino es débil o endeble. Feminidad, estado anormal del varón. Masculino, varonil o enérgico. Mujer, el que tiene o la que tiene las cualidades propias de la mujer, que no determina, pero cuando define al hombre, individuo que tiene las cualidades varoniles por excelencia, como el valor y la firmeza, de las cuales, por cierto, yo presumo. También debemos a una larga tradición. Debemos a una larga tradición. Hegel, Rousseau, pero también a una larga tradición religiosa en el cristianismo, San Jerónimo, San Agustín, no sé si llegó el padre Elías, estuve a punto de quitarla, pero luego,
tenemos una tremenda herencia histórica de discriminación, de desigualdad, que se traduce hoy en unas tasas de violencia contra la mujer. En España son 100 asesinatos anuales, más casos y casos. Miren ustedes, el último estudio del Instituto de la Juventud nos dice que las relaciones afectivos sexuales entre los adolescentes entre los 14 y los 18 años hay entre un 18 y un 21% de casos de violencia entre los adolescentes contra las niñas. Y esto es en España, no sé cuáles son sus tasas. Esto no es negociable. Mire, uno puede entender o interpretar el género de una manera, estar de acuerdo de otro, pero hay innegociables. Y voy a terminar, por esto de que ya me pusieron el reloj, voy a terminar recordando a Jacques Maritain, un filósofo francés que seguro que todos ustedes conocen, que tuvo un papel muy activo en la definición, la Declaración Universal de los Derechos Humanos al terminar la Segunda Guerra Mundial. Hubo un momento crítico cuando se estaba debatiendo en la UNESCO la génesis de la Declaración Universal, donde Huxley, que era entonces el presidente de la UNESCO, muy cascarrabias, muy mala leche, estuvo a punto de romper la baraja y lanzarlo todo a regar. Y Jacques Maritain, en noviembre de 1947, hizo un discurso en la Asamblea General que fue emblemático y que supuso un antes y un después. Y Maritain dijo lo siguiente: llevamos mucho tiempo discutiendo y es imposible que nos pongamos de acuerdo sobre cuáles son los valores y los derechos que cada cultura y cada país quiere defender. Nunca pondremos de acuerdo en cuáles son esos valores. Nunca nos pondremos de acuerdo en cuál es el modelo de ciudadanía que cada uno de nosotros, en la rica y respetable pluralidad, podemos definir. Pero sí podemos ponernos de acuerdo en lo que no queremos en nuestra sociedad. Y seguro que todos los que estamos aquí no queremos que nuestra sociedad sea racista, sea discriminatoria, sea violenta, sea injusta, sea insolidaria. Seguro que no queremos permitir que en nuestras sociedades eso se dé. Por eso, ese es el punto de partida. ¿Cuáles son los innegociables? Lo que no queremos para nuestra sociedad. En esa búsqueda constante, ven ustedes a Tomás Moro, el inventor del concepto de utopía, utopos, un lugar en ninguna parte, un lugar idílico, un modelo social de convivencia que posiblemente jamás alcancemos, pero que en nuestras escuelas sí es posible. Miren, yo soy una firme creyente en el poder de la escuela para cambiar la vida de los niños. Abajo tienen la foto de mi escuela primera, en Pobla, la generación trilemita, los niños que entraron cuando iba a cerrar y se caía a pedazos. Y hoy tendrían ustedes que verlo. Y cuando me entra un momento de duda o de debilidad, vuelvo a mirarles. Porque gracias a nosotros esos niños hoy tienen una vida distinta, unas aspiraciones diferentes, unas expectativas distintas. Ahí está Javier, mi compañero en Venezuela, hace 4 o 5 meses. También en un salón de lectura, en una escuela, en un momento crítico, donde no tienen nada, ni siquiera maestros, porque se fueron. Y también tienen ahí la foto de una escuela en Buenos Aires, sobre un basurero que acaban de construir 3 maestros jóvenes tremendamente entusiastas. Camerún, nuestra escuela, hemos construido una pequeña escuela en Yaoundé para los niños de la calle, más de 60.000 niños huyendo ahora de la violencia de Boko Haram, que viven en unas situaciones absolutamente traumáticas. Y este pequeñajo en Guinea Ecuatorial, donde llevamos haciendo un programa desde hace más de 7 años de formación de profesores y de directores, ahora trabajando con un gobierno tremendamente crítico y tremendamente corrupto, mucho más que el suyo. Y sin embargo, construyó, no sé si se ve, un coche con una botella de plástico. Y así juegan y así son las escuelas, un poco de barro y un maestro. Un maestro puede cambiar para siempre la vida de un niño. Una escuela, es nuestro lema, puede cambiar para siempre la vida de su comunidad local. Pero si queremos cambiar un país, hay que cambiar la educación. Gracias.